Buenas tardes, ¿qué tal están en este miércoles 4 de junio? Ayer tuvimos una tregua en cuanto a temperaturas y hoy te habrán notado ustedes que han subido unos graditos más, así que nada, que ya es verano oficialmente aquí, aunque estemos en la estación de primavera. Les cuento que tenemos esta tarde aquí en Viva la Gente. Bien, pues hoy vamos a hablar de la microbiota. Ustedes esto lo han escuchado, ¿verdad? Bastante a menudo de la microbiota. Pero ¿realmente saben lo que es? ¿Realmente saben cómo nos afecta a la salud en general? Esta tarde estará con nosotros María José Ibarra, que es una gran experta de la microbiota, para darnos a conocer realmente lo que es y cómo podemos solucionar diferentes sintomatologías. Por otro lado, también vamos a hablar del acogimiento familiar. ¿Qué es una familia de acogida? ¿Cómo serlo? Y realmente lo que vamos a hacer es visibilizar, ¿no?, esa necesidad que se necesita de conseguir más familias de acogida y en qué consiste. Y por otro lado vamos a conocer las nuevas instalaciones del concesionario de Wallcars. Es un concesionario multimarca que abrió esas nuevas puertas en un lugar nuevo enfrente del centro comercial El Sauce, en unas instalaciones grandísimas, enormes, pero donde hicieron una fiesta impresionante. Eso fue el pasado sábado, como les digo, la carretera de Crevillente, y donde allí tienen una cantidad de vehículos, bueno, para todas las necesidades. Hubo fiesta con hinchables, con disc-jockey, con una paella gigante. Todo lo van a ver hoy aquí, en Viva la Gente. Pues en este miércoles vamos también a aprender un poco a cuidarnos y a detectar algunas sintomatologías que nos pasa, que nos sucede, para ponerle un poco nombre y para ponerle también solución. Vamos a hablar de la microbiota. Ustedes seguramente pues conozcan por lo menos el concepto, el palabrejo, pero ¿su significado lo conocen? Vamos hoy a descifrar ese significado, qué significa y qué podemos hacer por ella, por la microbiota. Está con nosotros María José Ibarra, perdón. Ella es referente también en este mundo de la microbiota, experta, y además también trabaja en farmacia. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Si te parece, vamos a explicar, hablando de qué es la microbiota. Vale, la microbiota. La microbiota es una población de microorganismos vivos que conviven en nuestro cuerpo, que según muchos científicos pues hablan de que prácticamente es el mismo número de células de microorganismos que de nuestras propias células. Y de alguna manera a mí, bueno, me gustaría introducir un término que me parece fundamental para entender un poco y para poder abordar la importancia que tiene la microbiota para el ser humano. Y es el término de epigenética. Es una palabra, yo entiendo que es una palabra así como que tal, pero bueno, tiene que ver con la genética. Así, por hacer un recuerdo rápido de cuando íbamos al colegio y estudiábamos la célula, recordamos que dentro de cada célula, en el núcleo, teníamos el material genético, el ADN, que viene a ser como una grandísima biblioteca en la que cada libro explica los planos de cada pequeña parte de nuestro organismo y de cómo tiene que funcionar nuestro organismo. Y es individual, cada uno tenemos nuestra propia biblioteca con nuestros propios planos, que son diferentes para mí, que para ti, que para otra persona. Entonces, esta biblioteca tiene todas las posibilidades, tanto de que yo tenga un pelo maravilloso, con un volumen, un brillo, una textura, un grosor, pero también los planos de que se me caiga el pelo, no tenga brillo, tenga un pelo más lacio, más fino, más feo, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué a veces leemos unos planos y los manifestamos, o leemos otros planos y manifestamos otras formas? Pues esto se llama epigenética. Epigenética. Que depende la lectura de estos planos depende de factores externos, como por ejemplo la microbiota, el estrés, la alimentación, etc. Entonces, a nosotros lo que realmente nos gustaría es que la lectura y la manifestación fuera de los planos más maravillosos, los que nos dan salud, los que nos dan belleza y los que nos dan bienestar. Entonces, y eso se llama epigenética, o sea, todo está en los genes, pero la posibilidad de que se manifieste la salud está en nuestro entorno. ¿Y nosotros podemos hacer algo para que esa lectura sea así
y me imagino también inevitable que a veces pues se lean otros de otra manera y se manifiesten otras patologías. Efectivamente. En esto, uno de los mayores y de lo que más influye en esta lectura es la microbiota. Ajá. Digamos que nuestra biblioteca, nuestro material genético, es como si fuera nuestro piano. Nosotros somos un piano. Y el pianista es la microbiota, para poner un ejemplo que la gente podamos visualizar. Entonces, si el pianista sabe tocar, se encuentra bien, conoce canciones maravillosas, pues va a coger ese piano y va a salir una música increíble. Pero si el pianista está mal, está enfermo, le faltan partes, pues ahí va a sonar cualquier cosa. Entonces, esa es un poco la epigenética. Y esa sería la relación de la microbiota con este concepto. Entonces, partiendo de esto, la microbiota es un conjunto maravilloso de microorganismos muy variados que conviven no solamente en nuestro intestino, sino también a nivel intersticial, es decir, a nivel muscular, a nivel neurológico. Vale. Se ha visto que está entre las neuronas, por ejemplo, interviniendo en la formación de neurotransmisores. Bueno, está en todo nuestro organismo. Sí, que pensábamos que realmente la microbiótica está como centrada ahí en la parte del estómago, intestino, etcétera, y no solo ahí. Claro, está en todo. Y va migrando en todas las mucosas, en la mucosa ocular, en la mucosa genital, etcétera, ¿no? Entonces, y más o menos existe un equilibrio proporcional que es el que está en todas partes, ¿no? Entonces, por eso yo puedo en un momento dado analizar la composición de la microbiota en las heces y más o menos puedo intuir que en el resto del cuerpo va a haber esa proporción. Dentro de esta microbiota tenemos microorganismos buenos, simbióticos, o sea que bueno, ellos se alimentan y viven gracias a mi alimentación, a mi organismo, pero a cambio me ofrecen un servicio y una labor que sería la de este pianista, efectuando bueno, pues un servicio como, por ejemplo, de generar un sistema inmunológico y de generar unos anticuerpos maravillosos que me van a servir como sistema defensivo frente a resfriarme o a coger otras infecciones. Me va a ayudar en la elaboración de neurotransmisores, me van a ayudar en una mejor absorción de nutrientes y que yo pues al final tenga más energía, me encuentre mejor, pueda realizar la construcción de mi propia estructura de manera más favorable, etcétera. Entonces, estos microorganismos sí que se han determinado qué grupitos y cómo se llaman. Tienen nombres y apellidos, nombres de especies y géneros así muy en latín, nombres difíciles de pronunciar, pero se conocen y se sabe cada uno un poco en qué funciones intervienen. Vale. Por lo tanto, cuando yo analizo la composición a través de mis heces de todos los que hay y qué cantidades tengo de cada uno, y esto lo cruzo con una sintomatología que yo estoy manifestando, pues puedo ver en dónde estoy fallando a nivel de microbiota y dónde puedo intentar reponer esos grupos que estarían, digamos que en menores cantidades de la deseada. Incluso si aparecen patógenos, también puedo, que es, digamos que otros microorganismos que sí que tienen que convivir con nosotros, pero en pequeñitas cantidades, porque al final tienen también su función, pero deben estar en modo muy reducidito. Si los tengo que han crecido en mucha cantidad, pues también tengo que hacer un poco ahí de limpieza y de reducirlos, porque también me están dando muchas veces unos efectos no deseados. Por lo tanto, entonces, María José, deberíamos tener para estar bien a nivel de salud en general una microbiota equilibrada y hay diferentes síntomas que nos puede alertar de que no se encuentra así, ¿no? Y lo importante, pues en vez de derivar a solucionarlo con, por ejemplo, con dejar de comer esto o lo otro, sino analizar el porqué para ir a solucionar desde la raíz. Efectivamente, nosotros elaboramos unas preguntitas para intuir que hay algo ahí que ya cuando varias de estas preguntas no salen bien, sabemos y podemos intuir que el análisis ya va a salir mal. Entonces puede ser interesante hacerlo para determinar en concreto cuáles son
los microorganismos que están, por debajo de lo que deberían o que están en sobrecrecimiento si son patógenos. Y algún factor más que también analizamos desde este tipo de análisis de heces. Entonces, estas preguntas que hacemos a la gente son preguntas sencillas de situaciones que son patológicas que hemos normalizado, como por ejemplo, voy bien al baño, tengo diarrea habitualmente o tengo un estreñimiento crónico y utilizo laxantes siempre. A ver, muchas personas han normalizado, te lo digo por experiencia, porque además en la farmacia es un continuo la gente que viene por trastornos de estreñimiento o por trastornos de diarrea crónicos, sí, y lo han normalizado. Entonces directamente toman un laxante sin pensar que a lo mejor esto pueda venir porque hay un desequilibrio en la microbiota que si se soluciona, se puede solucionar el problema del estreñimiento. Y a lo mejor también otros aspectos de la vida que efectivamente, no se han vinculado, ¿no? Eso es. También preguntamos, por ejemplo, si esa persona duerme bien, tiene despertares nocturnos, si, por ejemplo, cuando se levanta a pesar de haber dormido con sensación de cansancio, si la mente la siente como un poco, como diríamos, como una niebla mental, como cuando estamos un poco empanados, que nos cuesta pensar o solucionar cosas sencillas. La memoria que a veces es como que falla, todas estas cosas tienen que ver también con la microbiota. Da pistas, ¿no? Sí, porque la microbiota además hay el eje intestino-cerebro, que hay numerosos estudios, incluso, bueno, tiene que ver pues eso con todo el sistema nervioso, el eje intestino-cerebro, pero incluso con situaciones de estrés, cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, dolores viscerales, cuando realmente no hay unos problemas que esas personas puedan tener para tener una situación de este tipo y sin embargo han normalizado el vivir siempre bajo estas situaciones crónicas, ¿no? ¿Y todo eso se puede poner un tratamiento para volver a tener un equilibrio? Sí, existen, cuando se ve claramente que existen estos síntomas y luego se contrasta con un resultado del análisis de microbiota en el que se ve que existen estos desequilibrios, hay numerosos, bueno, te diría cientos, miles de estudios donde hay una correlación entre estos microorganismos y estas patologías o estos síntomas, y entonces solucionamos y restituimos la microbiota y automáticamente estos síntomas van bajando y se van modulando. Y es así de sencillo. Y así consejos generales para mantener una buena salud en la microbiota del día a día. Vale, pues del día a día lo primero es no normalizar estas situaciones de mala calidad de vida, de inflamación crónica, de cansancio crónico, de no ir bien al baño. Todo esto no hay que normalizarlo. Por ejemplo, ahora sale mucha gente también que tiene muchas intolerancias a la lactosa, a la proteína de leche de vaca, al gluten. ¿Todo esto puede estar vinculado también? Efectivamente, muchas veces ocurre, esas también son parte de las preguntas que hacemos, las intolerancias alimentarias, porque muchas veces es una inflamación del epitelio intestinal porque hay un bajo número de bifidobacterias. Esto aparece continuamente y siempre se da en pacientes que tienen cuadros de intolerancias alimenticias. Regenerando a las bifidobacterias y otras cosas que tenemos que también poner bien, la persona le va bajando esta inflamación y empieza a tolerar poco a poco alimentos que hace unos meses o hace unos años toleraba también perfectamente. Bueno, pues al final es de conocernos un poco y el no normalizar, ¿no? Esas situaciones que seguramente se han cronificado en el tiempo por no darles una solución antes. Efectivamente. María José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por compartir. Vamos ahora nosotros a hacer una pequeña pausa y volvemos aquí enseguida en Viva la Gente. Continuamos aquí en Viva la Gente y vamos hoy a hablarles de algo muy especial.
Hace cosa de unas semanas se celebró el Día Mundial de la Familia de Acogida y vamos a aprovecharlo también aquí en este programa. Vamos a darle un espacio para explicar un poco realmente qué consiste ser familia de acogida. Para ello tenemos esta tarde con nosotros a Rocío Garrido. Ella es familia de acogida y también forma parte de la asociación Zarpar. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarnos y por darnos voz. Explícanos un poco de qué va todo esto. Pues mira, te cuento, yo pertenezco a la asociación Zarpar, que está formado por familias que ya somos familias de acogida, que tenemos niños durante mucho tiempo y lo que nos dedicamos exclusivamente es a fomentar y a divulgar el acogimiento familiar, que la gente sepa que esta realidad existe. Y te puedo dar datos. Ahora mismo en Comunidad Valenciana hay más de 1.800 niños esperando una familia de acogida. Y a nivel global, a nivel nacional, tenemos más de 20.000 en centros, esperando una familia de 0 a 18 años. Entonces... Esto es un periodo hasta que se le encuentra una familia definitiva, entonces, a esos niños y niñas. Sí, somos una familia de tránsito. Claro, muchas personas en casa se estén preguntando, ¿por qué? ¿No? ¿Es necesario? También hay otras familias que están buscando niños y niñas en adopción, pero ¿es necesario ese tránsito? Sí, porque el acogimiento no es adopción. El acogimiento es un acompañamiento que hacemos a estos menores porque por diversas circunstancias no pueden estar en su casa, con su familia, y lo que hacemos las familias de acogida es que les evitamos vivir en un centro y también un poco ven otro modelo de familia de los que ellos tenían. Entonces les acompañamos todo este proceso hasta que haya algo mejor para ellos, bien sea vuelta con familia biológica, bien otro recurso o bien adopción. Y durante todo ese tiempo los tenemos en casa como un hijo más. Esto es muy claro, o sea, está muy bien que quede muy claro para aquellas familias que estén interesadas la diferencia, ¿no? de familias donde buscan un niño y niña para adoptar o de acogida, es muy diferente. Al final yo pienso siempre, con muchísimo respeto, quiero hablar de la familia adoptiva, es que al final tú quieres tener un hijo y es totalmente comprensible, aunque las listas de espera son enormes aquí en Comunidad Valenciana, pero el acogimiento familiar es un acompañamiento. Les acompañamos de una manera desinteresada y además con un compromiso total. Como bien decía un compañero de nuestra asociación Zarpar, decía, es que ellos vienen muy rotos, son niños que vienen muy dañados, con unas infancias muy dolientes y vienen rotos, lo único que a veces se ve al principio o se ve a mitad o se ve al final, pero rotos vienen y todo ese dolor y todo ese daño sale. Por lo tanto, necesitamos familias de acogida que sepan en lo que se están metiendo. Yo te puedo contar a nivel personal que para mí es lo mejor que hemos hecho en nuestra vida, junto con tener nuestros hijos biológicos, que es ser padres de quien nos necesita en este momento. Pero la realidad es que el acompañamiento emocional, terapéutico, familiar que tenemos que hacer a estos menores es enorme. Y por eso necesitamos familias que sepan que aparte del corazón necesitamos un punto más extra para estos niños. Ellos necesitan una ayuda, una guía, necesitan transitar la vida en familia. ¿Esto hay periodos? O sea, ¿hasta cuándo se es familia de acogida para ese niño que de momento se encuentra en casa? Mira, hay varias formas de acogimiento. Está el acogimiento de urgencia, que es para niños de 0 a 6 años y que no puede exceder de los 6 meses. Y luego está el acogimiento temporal, que es para niños de 0 a 18 años y máximo pueden estar 2 años en casa hasta que su situación se resuelve. Luego está el acogimiento permanente. El acogimiento permanente existe porque no hay una solución rápida para ellos, ni a corto plazo. Entonces están en casa sin fecha, bien hasta que haya una solución milagrosa, como digo yo, para ellos, que existe, que a veces las familias se pueden recomponer y recuperarlos, o bien hasta los 18 años, que en ese momento se destutelan. Y luego está el acogimiento de fines de semana y vacaciones, que está más indicado para niños más mayorcetes, a partir de 10 años. Son niños que no han tenido posibilidad de salir en una familia de acogida a diario. Entonces lo que se hace es ir los fines de semana por ellos y las vacaciones para un poco, somos familias de respiro, ¿no? Para que vean otro rol familiar, aunque sigan viviendo en centros, pero tienen la posibilidad de ver otra modalidad de familia. Por lo tanto, esto se puede elegir, qué tipo de familia. Claro, tú puedes elegir lo que tú quieras. Luego es verdad que hay unos cursos, hay una idoneidad, hay un poco de formación. Entonces, un poco los acompañamientos que tenemos, que son una asociación que se llama Trama, que son nuestros técnicos de referencia y consellería, un poco nos orientan a qué tipo de menor podría entrar en nuestra casa. Hay una cosa muy importante que a mí me gusta siempre decirle a todas las familias que piensan hacer esto, y es que el acogimiento familiar está hecho para y por el niño.
O sea, no buscamos un niño para una familia, es una familia para ese niño. Y lo que hacemos desde la Asociación Zarpar es hablar con todos esos profesionales también que van a estar alrededor de ese niño. Futuros profesores, futuros trabajadores sociales, futuros educadores. Entonces intentamos dar charlas en la universidad, en los colegios, en donde nos hagan un hueco, porque todo ese equipo lo necesitamos para estos niños. Porque luego estos niños cuando entran al colegio, pues tenemos muchísimos problemas, hay muy poco acompañamiento, muchas veces piensan que son así porque les da la gana, pues han sufrido mucha adversidad temprana, han vivido en lugares con mucho caos. Entonces todo este acompañamiento lo necesitamos y necesitamos crear cultura de acogimiento familiar. ¿Cómo nos encontramos realmente en nuestra sociedad? ¿Estamos preparados? ¿La sociedad está preparada para entender realmente el propósito de la familia de acogida? El censo, antes hablábamos de Elche, de las familias de acogida, dices que es mucho menor al que se necesita realmente. Evidentemente, el otro día nos contaba la concejal de familia, Aurora Rodil, que había 81 familias en Elche, de las cuales creo que 50 o 51 son en familia extensa. Quiere decir que son sus tíos, abuelos, primos los que han acogido a estos niños. Cuando no hay un rol familiar y no hay una red de familia a la que puede ayudar ese niño, lo que hacen es que van a las familias educadoras, que soy yo, por ejemplo, o lo que formamos Zarpar, que somos familias educadoras. Y evidentemente solo somos 30 en Elche, somos muy pocas. Para la cantidad de niños, según ahora mismo los últimos datos que han dado, solo en Alicante hay casi 800 niños en acogimiento. Te hablo solo de la provincia de Alicante. Y creo que puede que rondemos unas 300 y pico familias de acogida en todo Alicante. Pero aún quedan 800 niños. Que si no están en familias... Están en centro. Están en centros. Están en centros y mucho bebé y mucho grupo de hermanos y muchos niños con discapacidad y muchos niños con necesidades especiales, que son los más invisibles del mundo mundial en acogimiento familiar. Porque claro, normalmente cuando tienes un hijo con discapacidad es tuyo, te ha tocado y tal, pero ¿quién va a elegir un niño con discapacidad para acoger? Que son niños que necesitan ayuda, que son niños funcionales, que son niños que con un poquito de fuerza, con cariño, con terapia, con medicación, con todo eso que necesita un niño especial, salen adelante. En este caso, además, Rocío, vuestra familia sois una familia formada especialmente también para recibir a niños y niñas también con discapacidad, ¿no? Sí. Porque la formación se necesita en general, la pero sobre formación todo en especializado, ¿no? Nosotros no somos familia especializada, somos familia acogedora de necesidades especiales. Vale. Las familias especializadas, uno de los miembros tiene que tener alguna titulación relacionada con la salud. En mi caso yo no lo soy. Y sí, notamos en las primeras charlas que lo que más hacía falta eran grupos de hermanos y con necesidades especiales. Y nosotros optamos por esa opción. Y nada, muy bien. Nosotros tenemos... ¿Se suele respetar esto de los grupos, o sea, de los hermanos? Para sí, que se vayan a la puede, misma claro. familia? Evidentemente, si hay un grupo de 7 hermanos, que los hay, o de 8, evidentemente es muy complicado. Pero sí, han habido acogimientos de 3, 4 hermanos, sí. Yo he tenido 3. Yo casi siempre tengo 3. No siempre son hermanos, pero máximo que se puede acoger son, creo que 3. Pero es que la necesidad que hay ahora mismo es brutal. Hay una necesidad de familias de acogida y de niños, o sea, tenemos que sacarlos del centro como sea. Y luego tenemos que contarle al mundo, una vez que los tienes en casa, que es imposible que llegue al colegio y que quieres que se sienta, si viene de un entorno donde ha habido violencia, donde ha habido maltrato, donde ha habido adversidad temprana, o sea, es imposible. Entonces ahí empieza un poco la labor de la familia, que es entrar al colegio, hablar con ellos, decirles, y ahí empieza la fiesta realmente. Pero te digo que es fácil, que nosotros lo hacemos y que yo tengo una vida normal y soy una persona normal y es muy gratificante por otro lado también, ¿no? Hombre, ayudar siempre es gratificante, porque lo que nosotros estamos haciendo es ayudando. Y como decías, esto es algo de manera desinteresada. Totalmente. Esto es... abrir tu casa a alguien que lo necesita. Y lo necesita y necesita que tú seas su padre y su madre. El tiempo que necesite. Tú no te estás preguntando si mañana se va a ir. Y si se va, te puedo asegurar que es porque hay algo mejor que tú. No podemos pensar que somos lo mejor para estos niños siempre. Es verdad que cuanto menos transiciones, muchísimo mejor, evidentemente, pero yo siempre cuento una cosa. Cuando la gente me pregunta, yo no podría, y cuando se van, ¿qué, no? Es que cuando se van... ¿Qué es lo que dirán? Yo no podría porque te los quitan, personas, ¿no? Sí, te lo quitan, no me pueden quitar porque no es mío, eso es lo primero. Y segundo, madre mía, te morirás.
no me muero, duele, lloramos, nos alegramos. Es inevitable, al final, tenemos ¿no? ahí una montaña rusa de emociones enorme. El vínculo emocional existe y por lo Existe, tanto el existe. echar de menos, el saber todo eso. Y luego se sabemos de produce. ellos, muchas veces sabemos de ellos después, cuando hayan vuelto con su familia, su adopción, depende de cada caso. Pero es que ellos necesitan una familia. Entonces yo siempre pienso, si están en mi casa, yo ya les estoy evitando sufrimiento, que es vivir en un centro. Y no digo que en los centros no se haga bien con los niños, pero al final son trabajadores, son 8 horas al día, yo lo entiendo perfectamente. No es lo mismo que tú, que te levantas cada mañana con ellos, que les haces la leche, el almuerzo, los llevas al colegio, los recoges, las actividades. Una familia, una mamá, un papá, o 2 mamás, o 2 papás, o un papá, o una mamá. Eso es, no hay requisitos. No, cualquier tipo de familia que exista en este momento es válido para ser familia de acogida. Uno solo puede ser. Uno solo, una sola, 2 mamás, 2 papás. Sí, porque esa es tu familia, la que tú ofreces. Y para acompañar solo tienes que querer y tener un compromiso enorme. Los requisitos no son tantos. La gente cree que para ser familia de acogida no sé qué necesitamos. No necesitamos tantas cosas. Tener un trabajo y una casa y tiempo, claro, para poder... una viabilidad por lo menos económica para garantizar... Que tengas un trabajo que te permita cuidarte tú y cuidarlos a ellos. Pero luego, bueno, pues es un hijo más. Yo por lo menos lo vivo así. Yo cuando entro a la casa, para mí es un hijo más, el tiempo que esté. No estoy pensando que se va a ir mañana, estoy pensando qué puedo hacer por él el tiempo que esté aquí. Qué clase de acompañamiento, qué clase de... Si puedo empezar con él atención temprana, si tengo que ir a psiquiatría, si tengo que ir a neuro, si tengo que... O sea, en qué yo le puedo ayudar para que cuando salga de mi casa esté lo mejor posible. Rocío, todo esto choca mucho con esa vida que llevamos ahora mismo de estrés, de pensar que tengo que ir aquí, tengo que hacer esto, lo que estás diciendo, pero sobre todo pensar en nuestro círculo, ¿no? Y muchas personas estarán diciendo, bastante tengo como para meterme en más. Claro, pero es que hay que dejar de mirarse el ombligo de vez en cuando y ver qué pasa a nuestro alrededor. Y a veces no hace falta irse a un país lejano para ayudar, es que lo tenemos, lo que yo te estoy contando, lo tenemos aquí, en Alicante. Te estoy hablando de 800 niños, porque los acogimientos familiares se hacen de nuestra provincia. Entonces, hay 1000 maneras de ayudar, porque yo entiendo que si tú trabajas y no puedes, pues este es el fin de semana. También hay niños mayores de 3 años que también van al colegio, que te permite trabajar. Luego, en mi caso, por ejemplo, yo decidí dejar de trabajar, ¿vale? Porque los nenes que venían muy, muy dolidos y a mí mi vida me permitió hacerlo, ¿vale? Pero la mayoría de las familias trabajadoras, bueno, un porcentaje, el 99% de las familias de acogida trabajan, tienen vidas normales y lo que hacemos es incorporarlos en nuestra familia. No nos inventamos una familia para ellos, los incorporamos según sus necesidades. Y de repente tienes un hijo más. O sea, que fíjate que es que esto lo tenemos aquí y esto lo tenemos que hacer visible. Que hay un montón de niños en centros, que necesitamos familias. Y luego que la sociedad tiene que entender, sobre todo los colegios, los entornos, los padres, los amigos, que a estos niños, pues que vienen muy dañados y que a veces no podemos esperar de ellos otra cosa por el momento, que es a veces que se desregulen o que no sean tan... Es que la palabra normal no me gusta, o que sean tan típicos o atípicos Eso como es. ellos creen, ¿no? O sea, que tenemos que rascar un poquito más... neurotípicos también, como se dice. Claro, ahora, ¿no? que tenemos que rascar un poquito más, que estos nenes vienen muy dañados y que las familias lo que hacemos es un poco, estamos como, yo siempre digo, levantan el ala y estás tapando herida y vuelta a empezar, ¿no? Se necesita una formación al final en general también, todo ese... Pues un poco formación también en la vida, Por quiero eso decirte, digo, tampoco te sí, creas sí, que... de que o sea, seamos conscientes al final claro, de claro, empatizar claro. con el que hay enfrente y la situación que pueda tener, ¿no? Sí, y decir, yo contigo, tú entras en mi casa y yo contigo muerte, y yo con los míos voy a muerte. Siempre digo, yo tengo otra cosa que hacer en la vida, nada más que atenderos, ¿no? Porque sois mis hijos, el tiempo que necesitéis. Y sobre todo eso, concienciar a la gente que el acogimiento familiar merece la pena siempre, siempre, porque vivir sin familia que te apoye es que es muy duro. Rocío, tienes un perfil además donde visibilizas un poco ese día a día con Sí. tus niños de acogida, Sí. que está muy bien también para que la gente Claro. Pues mira, podéis entrar busque. en zarpar.org y luego yo tengo uno personal que es Rocío y el acogimiento familiar, donde cuento un poco mi experiencia de día a día con los míos, ¿no? Que al final es la del día a día. Que de es la del cualquier día a día familia. y
y compartimos todo lo que encontramos de acogimiento familiar para que la gente lo sepa. Y si tenéis dudas, por favor, que entréis a nuestros perfiles, que nos hagáis preguntas, que contestamos a todo, que os redirigimos según pues a consellería, las charlas que hay, por dónde empezar, o sea, lo que necesitéis, pues que aquí estamos. Rocío, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti por darnos voz. Gracias. Vamos ahora a hacer una pequeñita pausa. Volvemos aquí enseguida. ¡Viva la gente! Continuamos aquí en Viva la Gente y vamos ahora a enseñarles las nuevas instalaciones de Walkers. Se encuentra en la carretera de Crevillente, justo enfrente del centro comercial El Sauce, el centro comercial donde se encuentra Carrefour. Y el pasado sábado abrieron esas nuevas instalaciones con una gran fiesta de bienvenida, con hinchables, con un disc-jockey y con toda esa muestra de vehículos multimarca que tienen allí. Y la verdad es que es una pasada. Si ustedes están buscando un vehículo, el mejor lugar, Walkers. Vamos a verlo. Carlos Morales, gerente de Walkers, ya tenemos las nuevas instalaciones ya inauguradas aquí en la carretera de Crevillente. Sí, ya estamos aquí, además en plena inauguración. Como podéis ver, pues la verdad es que ha sido un éxito porque está toda la exposición llena de vehículos para poder verlos, poder probarlos y poder decidirse por uno de ellos. Y la verdad es que el poder de convocatoria que hemos tenido con la publicidad que hemos hecho, amigos, clientes, conocidos, gente que pasa y le da por parar, está ahora mismo todo lleno, tanto el exterior como el interior. ¿Y cómo ha sido ese cambio de instalaciones? En Elche ya estabais, pero queríais dar un paso más allá, ¿no? Sí, correcto. Las instalaciones que teníamos se nos habían quedado un poco pequeñas, teníamos menos capacidad de vehículos. Hemos pensado estar sobre todo en la vía arterial de la automoción, que es la carretera de Crevillente. Estamos justo enfrente del centro comercial Carrefour, lo que hace que sea la accesibilidad muy buena y cualquier transeúnte que pase por la carretera puede parar y poder visitarnos y conocer nuestras instalaciones. Seguís teniendo la misma esencia de siempre, ¿no? Sí, la misma esencia. Vehículos multimarca, todos los modelos, todas las marcas, turismos, industriales y hasta con 3 años de garantía. También tenemos un gran y potente equipo de postventa para atender al cliente durante toda la vida de su vehículo mientras que lo tenga y poder volver otra vez a comprar con nosotros. Vehículos multimarca para todos los públicos, pero ¿cuál es el vehículo a lo mejor que más se está pidiendo ahora, el más demandado? Bueno, hoy en día se vende de todo, la verdad. El vehículo que está de moda, como lleva ya siendo unos años, es el SUV. Es un vehículo cómodo, amplio, alto, sirve para coche utilitario, como para una familia, como para un matrimonio que no tiene niños. Es el vehículo que quizás cubra todas las necesidades. Y hablando de motorizaciones, eso sí, ¿no? Estamos aún dándole y haciendo mucha pedagogía por las nuevas motorizaciones de cara a las eléctricas, híbridos, etc. Sí, hoy en día los fabricantes están muy concienciados con el tema de la ecología. Entonces, tenemos motores muy ecológicos, tanto en diésel como en gasolina, pero también tenemos en vehículos de ocasión híbridos, microhíbridos, híbridos enchufables y eléctricos 100%. O sea que nosotros tenemos también una gran variedad de vehículos que cubren la necesidad del que necesita el vehículo para poder cargar en casa o 100% eléctricos. Tanto también industrial, no solo turismo, sino también en industrial.
En vehículos industriales tenemos también todo tipo de modelos y marcas y como he dicho, no solo diésel y gasolina, sino también en eléctrico. Hoy en día cada vez más hay grandes ciudades a las que no se puede pasar al centro y empresas de servicios que necesitan un vehículo eco para poder circular por las zonas restringidas. Nosotros tenemos todo tipo de vehículo. Hablabas de los fabricantes cada vez más concienciados por los motores más ecológicos, pero ¿qué tal también el público? ¿Nos falta un poquito más también de conocer? Sí, hoy en día la falta de conocimiento, la falta de información, pues nos hace ser más reacios a este tipo de vehículo que no conocemos. También las posibilidades de poder cargar el vehículo cuando queremos un híbrido enchufable o un eléctrico 100%. Tenemos que tener esa posibilidad de poder cargarla en nuestra vivienda, en nuestro garaje, en una vivienda unifamiliar. No todo el mundo tiene esas posibilidades. Y también es para un determinado cliente que necesita ese coche y que diariamente con lo que carga el vehículo podría hacer su trayecto diario. Pero cada vez la gente se va concienciando más y ese cliente que sí puede tener esas opciones de carga y que le cubre esa necesidad de kilómetros diarios, está optando por el híbrido enchufable y el eléctrico. Cada vez más, esto es poquito a poco, pero aún falta un poco para que tengamos las ventas que se desearían. Es una macroinstalación. Esta nave tiene en total en 3 plantas 10.000 metros cuadrados. Tenemos 2 plantas habilitadas, una en el sótano para poder reponer vehículos y esta que es la principal, que es la de exposición principal, donde tenemos los despachos para tener a los clientes. Y es una macroinstalación porque no hay ninguna instalación en toda la provincia que pueda albergar tantos coches en un sitio totalmente cerrado. No hablamos de una campa, hablamos de una nave. Los coches están totalmente ordenados, espaciados para poder verlos bien, poder subirse bien sin ningún problema e incluso probarlos, porque tenemos facilidad de sacarlos en cualquier momento y poder probarlos, hacer una prueba dinámica. Tenemos 7 centros. Nosotros somos de Elche, por lo tanto nos hacía mucha ilusión esta inauguración porque es la base, es la primera, pero tenemos también en San Vicente del Raspeig, en Alicante, en Murcia, también tenemos en Valencia, Granada, Málaga y Mallorca. La última incorporación ha sido la de Málaga y Mallorca. Y esta pedazo fiesta de inauguración también es una posibilidad, ¿no?, para las familias, para que puedan estar entretenidos los más pequeños y a la misma vez podamos los adultos, ¿no?, buscar el coche que esperamos. Sí, esta inauguración la hemos hecho con todo el cariño, sobre todo para dar a conocer las instalaciones, que la gente venga, conozca las instalaciones, vean quiénes somos, vean los productos que tenemos y cómo vendemos y que disfruten de un día de familia. Tenemos castillos hinchables, los niños ya están disfrutando desde primera hora de la mañana, bebida, música en directo y tenemos también una paella gigante que en un ratito estarán sirviendo, además de unos perritos calientes, o sea que el que venga aquí va a pasar toda la mañana y prácticamente todo el día.
Y terminamos aquí en este Viva la Gente de este miércoles 4 de junio. Mañana volvemos como siempre a las 7:30 de la tarde aquí en Viva la Gente en Elche 7 Televisión. Ahora no se vayan porque viene nuestra compañera Noelia García Moreno con toda la actualidad de Elche Noticias y les recuerdo que queda ya poquito para que ustedes puedan venir mañana a recoger esas invitaciones para acompañarnos a nosotros y al Hoy por Hoy Nacional de Àngels Barceló, que el próximo viernes se realiza desde Elche, desde el Centro de Congresos Ciutat de Elche, y están ustedes invitadísimos. Si quieren venir a acompañarnos, lo único que tienen que hacer es eso, venir hasta aquí, hasta la calle Doctor Caro número 43, a recoger la invitación y poder disfrutar de ese programa nacional, pero aquí, desde la perspectiva local. Hasta mañana.